Y cambiando por completo de tema, ¿han escuchado ustedes hablar de los niños cruzados? ¿Sabían que se trata de unos menores a los que organizaciones de delincuentes los obligan a hacer un pacto con el diablo para que cometan sus crímenes sin remordimiento y logren la protección del diablo contra las balas? Parece ficción, pero es realidad y ocurre aquí en Colombia. Y quien mejor los describe y los conoce es el padre Fabio Estupiñán, director de la Fundación San Jerónimo Emiliani, Centro de Protección a Menores, y además director de la comunidad de padres Somascos en Ciudad Bolívar. Este sacerdote, especializado en filosofía pura y educación, lidera a las entidades que han logrado quitarle a los grupos armados más de 150 menores para convertirlos en personas de bien. El padre Estupiñán le cuenta a Javier Hernández cómo han sido esos programas de recuperación y qué planes tienen para seguir adelante. Pero también le revela lo difícil que es esa labor, pues los niños cruzados son muy apetecidos por la guerrilla y por los paramilitares. Javier Hernández Bonet entra al radar. Padre, ¿qué representa esta montaña, ver a Bogotá de fondo? Esta montaña representa un sueño de esperanza, apenas es un sueño, pero se dice que si un ideal lo sueña una sola persona, posiblemente no se realice. Pero si un ideal lo sueña toda una comunidad, posiblemente se realice. Y entonces sobre esta montaña, sobre este lugar, hay grandes sueños para todo este sector de Ciudad Bolívar. ¿Sueños que involucran a qué clase de población? Fundamentalmente a la niñez y a la juventud. Ese es el sueño de acá. Acá en este sector tenemos una extensión de 8.300 metros para construir un centro de capacitación técnica. Esperamos ojalá tener una cobertura constante para unos 500 jóvenes en capacitación, un centro deportivo para que ellos tengan ocasión de expresar la capacidad que ellos tienen y de algún modo brindar una ocasión de inclusión para todos los jóvenes de este sector. San Jerónimo Emiliani, la fundación como tal, tiene una fama, un reconocimiento que es muy difícil de entender, sobre todo en las actuales circunstancias. Sostener tantos jóvenes que se le han robado a la guerrilla y al paramilitarismo. ¿Ustedes cuánta gente tienen en este momento? ¿Cuántos niños? ¿A cuántos le han arrebatado a la guerra? Nosotros estamos en Colombia, estamos en 5 ciudades y en todas partes siempre estamos en los lugares más periféricos, más pobres, con más dificultad. En Medellín, niños de las comunas, en Bucaramanga, toda la zona norte de Ciudad Norte, en Tunja, acá en Bogotá. Al norte tenemos 120 niños en protección con el auspicio de Bienestar Familiar. Y actualmente esta obra que estamos iniciando en Ciudad Bolívar. ¿Cómo es la historia de los niños que le roban a la guerrilla y le roban a los paramilitares? En promedio, ¿cuántos por año? Yo pienso alrededor de unos 150. De manera especial, en Tunja durante 3 años tuve 3 casas específicamente solo para ellos. Y en ese promedio logramos rescatar más de 150 jóvenes, de los cuales algunos hoy se encuentran bien realizados, trabajando. Pero lo que Colombia no sabe es todo lo que se tuvo que vivir para poder traer a esos niños a un país mucho más amable, a una sociedad que los recibiera con los brazos abiertos. Por ejemplo, a mí siempre me queda en la cabeza una pregunta. ¿Qué son los niños cruzados de los que se habla tanto en el conflicto armado colombiano? La guerra definitivamente no tiene alma, no tiene escrúpulo, es infame. Y de hecho ese dicho de Maquiavelo que el fin justifica los medios, exactamente sucede así. Los niños cruzados es el caso de los niños que les hacen hacer el pacto con el diablo. Yo era bastante escéptico e incrédulo frente a eso. Y esos son los niños cruzados. El pacto con el diablo fundamentalmente les hacen hacer por 3 motivos, o mejor, para la consecución de 3 objetivos. 1, que puedan delinquir sin el menor remordimiento de conciencia. Puedan asesinar a su hermano, a su padre, a quien sea, sin el menor remordimiento de conciencia. 2, para que los proteja de las balas, de los peligros, de lo que sea. Y 3, para que siempre tengan éxito en todos sus planes, sus proyectos. Sus proyectos evidentes, hacer el mal, es delinquir. ¿Es cierto que esos niños cruzados tienen un valor especial? Que dentro del tráfico que hay de esos pequeños seres, que la sociedad los quisiera ver en otro tipo de actividades, se les coloca un precio cuando empiezan a comprar bloques de combate guerrilleros y paramilitares? Sí,
Tristemente se hacen negocios o se hicieron negocios y se siguen haciendo negocios igual que cuando compras un lote de ganado. Depende la clase, depende la raza, depende la edad, entonces tiene más valor. Para ellos también, algunos de ellos fueron vendidos de un bloque a otro. E incluso la pregunta es, ¿son cruzados? Si son cruzados tienen mucho más valor. Si no son cruzados todavía significa que no tienen la categoría, no tienen el perfil pues que se necesita para la guerra desarmada. Es decir, un bandido de esos que hacen parte del conflicto colombiano llaman, vean, necesito 100 muchachos de determinada edad, pero necesito que de esos 100, 50 sean cruzados. ¿Así se negocia? Y muchos de ellos, reitero, vivían y compartían la experiencia pues de lo que habían vivido. Algún joven que me parece escalofriante todavía cuando lo recuerdo, quiso confesarse después que entró en su arrepentimiento a 17 años. Y tener más de 60 víctimas, eso es demasiado. ¿Cómo puede aguantar? Años. ¿Cómo puede aguantar? Sé que es el sacramento de la confesión, pero ¿cómo puede aguantar un ser humano común y corriente, como es un sacerdote, que por supuesto está iluminado por la gracia de Dios? ¿Cómo puede aguantar el que le cuenten paso a paso 60 asesinatos? No aguanté, solamente llegamos hasta la 8ª víctima, porque él quería, y es una de las pruebas también, que el mal, por más fuerte que sea, no alcanza a matar el misterio de la gracia que hay en el hombre. Yo, por más que me lo proponga, no soy capaz de matarlo. Y por eso, por más cosas atroces que les hagan hacer, reitero, no matan la gracia que hay en ellos, que es esa parte divina que está dormida, escondida, metida en el barro, en la miseria, y que en algún momento vuelve a despertar. Cuando despertó la conciencia de muchos de ellos, de manera especial de uno, él quería liberar su conciencia, sacarla, a hacer ese ejercicio de catarsis. ¿Cómo lo hacía? Quería que le escuchara víctima a víctima, paso a paso. ¿A qué edad mató la primera persona? Más o menos tenía 13 años y medio, cuando le hicieron matar a la primera persona. ¿Lo convirtieron en una máquina asesina entonces? Sí, y él tenía que hacerlo porque no hay alternativa. Una de las, qué sé yo, la 4ª víctima, una niña de grupo contrario a lo que era él, se la hicieron descuartizar viva, pedazo a pedazo. Incluso él iba relatando por dónde había empezado. Y todavía le quedó un trauma tan terrible que decía que en la noche sentía el llanto y la súplica de esa niña que le suplicaba que por favor no hiciera eso. Pero no tenía alternativa, porque le estaban apuntando igualmente. ¿Vive ese joven hoy en día? Claro, claro. ¿Y es un hombre de bien? Sí. Sí, y ese era uno de los chicos cruzados, que en alguno de los momentos yo era, reitero, bastante escéptico con eso. Vivía momentos de alteración completa de su personalidad. Tomaba una fuerza increíble, hasta su voz se transformaba. Evidente que tenía un equipo interdisciplinario de psicólogo, trabajador social, lo llevamos al psiquiatra, estuve interno en el psiquiatra. Y definitivamente allí pues no alcanzaron a ayudarle frente a su necesidad. ¿Fue necesario un exorcismo? Frente a mi escepticismo lo llevé a un padre que era muy famoso en exorcismo, pero no lo pudo hacer. O dijo que eso solo lo hacía dentro de la Eucaristía. Yo frente a la angustia, porque no nos dejaba dormir de noche, no dejaba dormir en el hogar a los demás jóvenes, dije pues también yo soy sacerdote. Y frente a la presencia de todos los chicos hice un momento de oración, y aunque en 6 lo estaban teniendo, después de 5 minutos de oración y con la unción del óleo santo, se desmayó y finalmente quedó en paz, quedó tranquilo. Padre, ¿siguen llegando ese tipo de jóvenes? Todavía evidente que siguen llegando. El mal es muy potente, tanto que alguno de ellos decía, y justamente esa es esa pregunta, ¿por qué es tan potente el mal? Y por qué quizás hasta lo ignoramos que exista o que tenga tanto poder para corromper y para dañar tanto al ser humano, en este caso los niños y los jóvenes. ¿Hasta cuándo podemos los colombianos aguantar una situación de esa, en esta guerra sin sentido? Yo pienso hasta el día de que definitivamente todos nos demos cuenta, tanto los que están allá, porque sufren. Los jóvenes, las personas que están en el conflicto sufren, y sufren mucho. Yo también oro por ellos. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Qué sé yo, algunos de esos chicos me comentaban cuando tenían alguna experiencia de combate prevista con el ejército, los paraban por una semana entera, no podían moverse de determinado lugar. Y lo único que podían hacer para comer era disolver caldito Maggi en sus propias botas de caucho que llevaban puestas. Ese era su alimento,
por 8 días, finalmente hasta que se den cuenta que lo único que es capaz de cambiar a Colombia es el amor, y se hará a través del diálogo y de una salida negociada. La violencia, repito, no será la salida, y nunca lo logrará ninguno de los grupos solucionar el problema. Llevamos más de 50 años y el problema está peor que al inicio. Padre, a esos chicos se les recupera, se les incluye en la sociedad, dándoles o enseñándoles. Enseñándoles. El dar la limosna, de hecho nosotros lo tenemos como criterio pedagógico desde el 1500, que nuestro fundador, en ese tiempo habían comunidades religiosas incluso que usaban a los niños para mendigar, y se llamaban de hecho las comunidades mendigantes pidiendo limosna. Él dijo, el pedir limosna es indigno, daña la dignidad de la persona. Cuando yo le estoy dando una limosna a un niño o a otra persona que puede trabajar y que es capaz, le estoy diciendo, tú eres tan pobre, eres tan miserable que de veras necesita que yo le dé. Nosotros miramos más bien la potencialidad que tienen ellos para ganar su sustento para ellos y antes para aportarle a los suyos y a los demás. Esa es nuestra metodología. Es decir, yo llego a su fundación, me encuentro a uno de los chicos que está ahí y le voy a dar 20 pesos. Primero, no lo debo hacer, y segundo, él no me lo recibe. Les tenemos prohibido, es decir, porque es una humillación para ellos mismos. Y entonces, ¿cómo obtienen ellos el circulante? Trabajando. Y de hecho, ¿dentro de la misma fundación? Dentro de la misma fundación. Y dentro de la misma fundación tenemos, gracias al apoyo de una fundación, de una empresa que ha sido espectacular, que es la Fundación Challenger, ellos no lo capacitan, es un aprender haciendo. Y aparte que están aprendiendo haciendo, se les está dando un reconocimiento mensual por su trabajo. ¿Hasta qué edad tienen a esos muchachos? Tenemos incluso ahora hasta los 21 22 años, no solamente sacar los bachilleres, sino sacar los profesionales. Incluso ese sería el sueño nuestro, dejarlo bachiller todavía. ¿Qué papá tira a su hijo a la calle cuando apenas tiene 18 años, que es generalmente la ley colombiana, pero gracias a Dios está cambiando? Aquí a esta altura, 2.900 metros sobre el nivel del mar, en la parte más alta de Bogotá, aquí vamos a tener un taller de la Fundación San Jerónimo Emiliani. ¿Vamos a tener un hogar de paso también? Sí, aquí hay varios proyectos que son urgentes. En otro hay 2 terrenos, este de 8.300 metros, otro aproximado de unos 1.400. Allí queremos, en ese más pequeño, tener un centro para la niña. Acá el problema del embarazo precoz es muy frecuente. Niñas que llegan a ser madres sin darse cuenta qué fue lo que pasó en sus vidas. Igualmente quedan abandonadas a su suerte. La indiferencia es fuerte. ¿Qué le van a ofrecer a esos niños que nacieron si ellos todavía no saben qué hacer con su vida? Y entonces es urgente, pienso que es un OSOS, de lo contrario nunca superaremos esa espiral de la pobreza, de la delincuencia, si se quiere, porque ¿qué otro futuro le espera a estos niños? Y en este centro más grande es poder tener un centro de capacitación muy grande, ojalá un cybercolegio para los chicos que ya se cansaron del colegio formal, y por otro lado un polideportivo donde ellos tengan todo el espacio de expresarse a través del deporte, de la recreación. Padre, finalmente, ¿cuándo tenemos que venir a echar pala y a tirar adobe para que esta obra sea realidad? Esta obra, desde ya, está puesta sin duda en las manos de Dios y en el corazón de muchos colombianos que sé que van a colaborar. No teníamos un centavo y hemos logrado ya la adquisición del lote. Y confiando sin duda en este deseo que tenemos de ayudar a este tipo de población, que lo hacemos con todo el corazón, con todo el alma, yo sé que pronto la próxima entrevista será en la obra. Salvando a un joven de estos, estamos salvando familia, estamos salvando sociedad, estamos salvando por lo menos a 100 potenciales víctimas de ese joven si se queda en la delincuencia. Ha sido un placer, Padre Fabio, el tenerlo acá en el radar. Muchísimas gracias, don Javier. Muy amable, gracias.